¿Qué tal, gente? Bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar mis lugares favoritos a la hora de buscar samples. Para quien no lo sepa, samplear es coger un fragmento de un tema y usarlo en tu propia producción. No voy a entrar en el tema de si es robo o no, porque el sampleo es algo muy extenso y creo que cada caso merece su propio análisis. No es lo mismo samplear el golpe de un bombo que una línea de bajo completa o samplear 7 segundos enteros de una composición y transformarlos en algo totalmente diferente. Quizás dedique un vídeo más adelante para debatir sobre el tema. En mi caso, para mí el sampleo es como una forma de alquimia. Me gusta extraer, combinar y transformar los sonidos en algo completamente diferente. Usarlo como un nuevo instrumento y trabajar de forma que, al final, ni yo mismo sé identificar de dónde proviene ese sonido. Empecemos con el digging. Las Vinyl Store han sido y siguen siendo uno de los sitios preferidos para los DJs y beatmakers a la hora de buscar joyas. Pocas cosas hay mejores que visitar una ciudad lejana y encontrar una de ellas y las maravillas que alberga en su interior. Cash Converter y similares son una muy buena opción para encontrar vinilos a muy bajo precio. Yo llegué a comprar un pack de 20 vinilos por el precio de 15 euros o por ahí, más o menos. En las páginas de segunda mano podéis encontrar de todo, y como no iba a ser menos, vinilos también. Hay gente que vende sus vinilos antiguos y colecciones en forma de packs. Sí, aunque parezca mentira, YouTube es el almacén más grande de samples que vais a encontrar. El e-digging, el digging de la era moderna, ya es un hábito entre muchos productores y podemos encontrar miles de canales y listas de reproducción donde la gente comparte música sacada de vinilo, de rock, de jazz, de los años 60, 70 o incluso discos completos. Os dejo abajo en la descripción unos pocos de links a canales y listas de reproducción donde podéis encontrar miles de samples. Sí es cierto que estos canales acaban cerrando, pero suelen reabrir con un nombre similar. Hay muchos blogs dedicados al tema del sampleo. Uno de ellos, por ejemplo, es Who Sampled, que se dedica específicamente a la caza de samples. Ahí podemos entrar, buscar por artistas, por ejemplo, y ver de dónde han sacado el sample que usaron para hacer un tema en concreto. Podemos ver la canción original y ver exactamente en qué segundo sacaron el sample. Por último, tus amigos y familiares son una de las mejores formas de conseguir vinilos. Seguro que tienes algún pariente que tiene vinilos antiguos en casa y que no los quiere para nada o puede vendértelos a un precio muy económico. Yo mismo rescaté una colección de vinilos de una caja mojada, los sequé, limpié y puse fundas de plástico y ahora hay algunos que parecen casi nuevos. Así que nada, espero que descubráis música nueva, dale a like, suscríbete si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Paz!